estimados compañeros Apreciados estudiantes estudiantes del tercer año de de la la carrera carrera de letras, de letras. quien les habla Francisco Javier Quien les Martínez, habla, Francisco Javier Martínez Miranda, encargado de cátedra de encargado griego. de cátedra de griego. En esta oportunidad estaremos compartiendo los aportes de la cultura griega en la construcción del pensamiento lógico y así reconocer a la misma, a la cultura griega, como estructura fundamental de los orígenes de la ciencia, la filosofía y las humanidades, siguiendo así el desarrollo del contenido programático. Hilando nuestras ideas con la paideia griega, nos encontramos que las aportaciones de Grecia a la humanidad a lo largo de la historia representaron el nacimiento de conductas, prácticas y fenómenos sociales y culturales que persisten hasta nuestro tiempo. La humanidad podría no ser lo mismo de no haber sido por las contribuciones que Grecia ha representado a lo largo de la historia. De ahí tenemos los descubrimientos y los aportes de la sociedad griega han representado uno de los momentos históricos más enriquecedores para el hombre, momento en el que se desarrollaron por primera vez ideas y prácticas que serían emuladas por otras sociedades contemporáneas. En este contexto, el ser humano desde su inicio ha estado sumergido en el análisis, búsqueda o explicación de los hechos y fenómenos que les rodea a través de uso del pensamiento filosófico y los métodos científicos, llegando a conclusiones razonables, pero también extrañas y oscuras que podrían o no dar explicaciones a todos aquellos que satisfacen nuestra curiosidad por el conocimiento y disminuye al mismo tiempo nuestros niveles de ansiedad frente a estos fenómenos y hechos considerados por nosotros como desconocidos. Este periodo de transición que conocemos como paso del mito al logos no es un cambio drástico, pues a pesar de que hay un replanteamiento de ideas respecto a cómo entender el cosmos, el universo, este no dio fin al mito, ya que juntos continuaron coexistiendo. La filosofía solo era aceptada por un grupo de personas, mientras que el mito siguió desempeñando su rol en la concepción cotidiana de la mayoría. El pensamiento mítico en los primeros tiempos fue uno de los primeros métodos utilizados por hombre para explicar estos misterios, la comprensión de nuestro entorno y los fenómenos que existen en él, dando con esto el nacimiento en las primeras culturas de un sistema de creencias, rituales y formas de conductas basado en el pensamiento mítico. Las explicaciones absurdas que aporta el mito fueron una de las causas que contribuyó a su decadencia. Por esta razón fue incapaz
de satisfacer las incógnitas, los cuestionamientos que alguien pudiese tener. El pensamiento mítico religioso busca la causa de los fenómenos más allá de la naturaleza. Estos fenómenos ocurren porque fuerzas sobrenaturales deciden que sea así. En cambio, el pensamiento racional, por el contrario, es una explicación científica basada en el análisis crítico o las pruebas que explican las causas de los fenómenos que ocurren desde la propia naturaleza. Así podemos destacar que el mundo griego, anterior a la aparición de la filosofía, vivía instalado en la actitud mítica. A través de los mitos, el hombre conseguía dar una explicación de los fenómenos naturales y de las instituciones sociales. De ahí que el gran acontecimiento espiritual que inician los griegos consistió en intentar superar esta manera de pensar el mundo con otro modo o con otra manera revolucionaria que apuesta por la razón como el instrumento del conocimiento y del dominio de la realidad. De ahí entonces que el paso del pensamiento mitológico al pensamiento racional hace referencia al origen de la filosofía como superación de las formas míticas y religiosas del pensamiento y al advenimiento de un pensamiento racional que incluye tanto la filosofía como la ciencia. Se podría decir que tal paso se produjo cuando empezó a cobrar forma en las mentes de los hombres la convicción de que el caos de los acontecimientos tiene que ocultar un orden subyacente y que este orden es el producto de fuerzas impersonales. Claro, no puede aceptarse que la filosofía sea simplemente una racionalización de los mitos. Por lo tanto, explicando brevemente así como nos presenta el cuadro, el paso del mito a la razón. ¿Cómo se dio? En primer lugar, vemos que el mito es un relato producto de la imaginación sobre dioses que pretenden explicar el origen de la vida. Y la razón es la facultad que el hombre ha desarrollado con el paso del tiempo que le permite formar ideas de la realidad mediante proceso de imaginación. Entonces, se dio por la necesidad de la humanidad de buscar nuevos conocimientos acerca de los eventos naturales y sobrenaturales. Ahora bien, como ideas conclusivas sobre los aportes de la cultura griega en la construcción del pensamiento lógico, podríamos destacar el reconocimiento a la cultura griega por ser una de la estructura fundamental de los orígenes tanto de la ciencia como la filosofía, así como también las humanidades. Por otro lado,
destacar que el movimiento inicial de explicación filosófica conservó muchas de las características que suelen encontrarse en el mito. Por lo tanto, el cambio ocurrido no desechó del todo muchas estas características del pensamiento antiguo, pues para consolidarse estas varias o variaciones ideológicas tomaron largo tiempo. También cabe destacar que una de las causas que impulsa la aparición de la filosofía justamente fue la impotencia argumentativa que tiene el mito. Los dioses mitológicos tenían limitaciones semejantes a las de los seres humanos, razón que los filósofos utilizaron para poner en tela de juicio todas estas doctrinas. Se cuestionaron tanto la concordancia filosófica como las normas morales que éste daba. Esto no quiere decir que los filósofos dejaran de creer en divinidades, más bien les dieron un sentido lógico. Dado esta pequeña explicación del paso del mito al logos, tenemos una actividad que permitirá fortalecer este comentario. Los griegos emplearon los mitos para explicar todo lo existente, para darle sentido a los fenómenos naturales y para justificar sus acciones teniendo la excusa en los dioses. Todas las culturas han empleado los mitos para explicar de lo que no pueden responder de forma racional. ¿Usted cree que en la actualidad el hombre utiliza la mitología o algunos mitos modernos para explicar lo que le sucede a diario? Justifica tu respuesta. Deseándoles nuevamente éxitos para todos. No volveremos a encontrarnos en la próxima cita y a no olvidar que la vida hay que vivirla de colores. Ejaristo, gracias.